¿Qué tal? Bienvenidos a Lumencast. Hoy vamos a meternos en algo fascinante y aterrador. Vamos a decodificar un manual de estrategia que es, sin duda, el más siniestro que se puede imaginar. Y no lo escribió un general ni un estratega. Fue C.S. Lewis quien se lo imaginó, como si fuera un manual de entrenamiento para demonios. A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Se imaginan que existiera un verdadero manual de operaciones del infierno? Una guía paso a paso para corromper un alma. Pero ojo, no estamos hablando de fuego y azufre, para nada, sino de algo mucho más sutil, susurros, distracciones y una lógica que es perversamente brillante. Bueno, pues esa es exactamente la premisa genial de Cartas del Diablo a su sobrino. La obra se presenta como una colección de cartas de un demonio de alto rango, Fitafuso, a su sobrino, un tentador novato llamado Vermeville. ¿Y cuál es la misión? Pues asegurar la condena de un joven humano al que ellos, con una frialdad increíble, llaman simplemente el paciente. Ahora, para poder entender este manual del diablo, primero tenemos que meternos en su cabeza, ¿no? Entender la ideología que lo mueve todo. Porque esto no es un mal caótico y sin sentido, no. Es una filosofía, con una lógica interna que de verdad pone los pelos de punta. Y aquí está el corazón de todo el conflicto. Para el infierno, la regla número 1 es que existir es competir. Punto. Lo que uno gana, el otro lo pierde. No hay de otra. Su objetivo es simple: consumir, absorber la voluntad y la libertad de otros para hacerse más fuertes. Pero del otro lado está el enemigo, que es como ellos le dicen a Dios. Y él propone algo que para un demonio es una locura, una contradicción imposible: el amor. O sea, la idea de que seres distintos puedan unirse sin destruirse, donde el bien de uno es el bien para todos. Y esta, créanme, es la guerra de fondo detrás de cada pequeña tentación. Ok, ya tenemos la filosofía, ahora vamos a lo bueno. ¿Cómo se aplica esto en el día a día? Con esa mentalidad de consumir o ser consumido, Fitafuso nos empieza a revelar sus tácticas. Y les adelanto algo, no son para nada lo que uno se imagina. Porque el camino más seguro al infierno, según él, es el que va poquito a poco. Y aquí viene la táctica número 1, la guerra total contra la razón. La primerísima regla de Fitafuso es: evita a toda costa una discusión lógica. ¿Y por qué? Muy simple. Porque discutir con lógica es como ir a pelear en el patio del enemigo. Él también sabe argumentar. Y peor aún, puede despertar la razón del humano. Y eso es lo último que quieren. Miren qué astuto es esto. La táctica no es convencer al humano de que el materialismo es cierto, para nada. En lugar de eso, usan jerga, palabras de moda como progresista o anticuado, para que sus ideas suenen modernas, actuales. Así, la mente se distrae de si algo es bueno o malo y se enfoca en si es contemporáneo. La atención se va al bus que pasa, al ruido de la calle, a lo que ellos llaman cínicamente la vida real, haciendo que cualquier pensamiento profundo parezca una tontería, algo irrelevante comparado con el día a día. Y esta guerra contra la razón llega hasta lo más sagrado, incluso a la oración. El método de Fitafuso es una obra maestra de sutileza. Paso 1. Logran que la oración sea algo vago, como un simple estado de ánimo, sin foco. Paso 2. Desvían la atención de Dios hacia los propios sentimientos, hacia cómo se siente la persona al rezar. El paso 3 es el golpe de gracia. Hacen que la oración vaya dirigida a una imagen de Dios que la misma persona se inventó en su cabeza. Y el resultado final es que la persona termina rezándole a su propia creación, no al Creador. La oración se convierte en un simple monólogo interno. Y aquí, Fitafuso revela una de sus armas secretas, una de las más potentes: explotar algo totalmente natural en la vida humana. Verán, él dice que los humanos son como anfibios, mitad espíritu, mitad animal. Por eso, su vida espiritual nunca es una línea recta. Tiene picos de entusiasmo y valles de sequedad, de duda. Y es precisamente en esos valles, en esos momentos bajos, donde ellos ven su mejor oportunidad. El truco es brillante, de verdad. Cuando el paciente está en uno de esos valles, sintiéndose espiritualmente vacío, el trabajo del demonio no es discutir, es mucho más fácil. Es solo susurrar una palabrita: fase. Hacen que la persona piense que todo su fervor inicial fue solo una fase religiosa, algo pasajero, como la adolescencia. Le hacen sentir que ya superó esa etapa, solo porque quedó en el pasado. Y así, ¡pum!, desacreditan toda la experiencia sin necesidad de un solo argumento. Es genial y terrible a la vez. Y esta cita de Fitafuso lo resume a la perfección. El camino más seguro al infierno es el gradual. ¿Qué quiere decir con esto? Que el objetivo final no es crear pecadores de película, de esos espectaculares.
No necesitan grandes crímenes ni traiciones épicas. El verdadero triunfo, la verdadera victoria del mal, es ese desvío lento, casi invisible, un alejamiento gradual de la luz hacia la nada, tan pero tan sutil que el alma ni se da cuenta de que cambió de rumbo. Bueno, ¿y si pensaban que esto se quedaba en la tentación de una sola persona? Agárrense. Porque ahora pasamos a la estrategia a gran escala, a cómo corromper sociedades enteras. Y es aquí donde Fitafuso se pone espeluznantemente profético. Todo empieza con esta observación tan aguda que hace Fitafuso. Él explica cómo se puede tomar un ideal tan noble como la democracia y retorcerlo para que sirva a los fines del infierno, pero no atacando el sistema político en sí, sino algo mucho más profundo, corrompiendo lo que él llama el espíritu democrático. Y aquí está el corazón de la estrategia. Es diabólicamente simple. Toman el ideal político de que todos merecen un trato igual y lo transforman en la creencia venenosa de que todos son iguales, en todo sentido. Esto alimenta el sentimiento más corrosivo de todos, el soy tan bueno como tú. Y esta frase se convierte en un arma para resentir cualquier tipo de excelencia en los demás, ya sea moral, intelectual o lo que sea. El objetivo es aplastarla. La envidia entonces deja de ser un vicio y se disfraza de virtud cívica. Las consecuencias de esto son devastadoras. El gusto personal se suprime por miedo a ser diferente. La educación se viene abajo, porque la prioridad ya no es la excelencia, sino que nadie se sienta inferior. Y lo más terrible, ya no hace falta un tirano para cortar las cabezas que sobresalen. Las espigas más pequeñas se encargan de cortar a las más altas entre sí. Y todo en nombre de la democracia. Y todo esto nos lleva al punto final de nuestro análisis, al verdadero objetivo demoníaco, a lo que revela la naturaleza más profunda y, en mi opinión, más aterradora del mal, según la visión de C.S. Lewis. A ver, normalmente pensamos en el mal como algo grande, dramático, villanos de película, actos terribles. Pero la visión de Fitafuso es mucho más siniestra. El verdadero objetivo no es crear grandes pecadores, almas espectaculares. Esas son raras. No. La verdadera victoria, el gran negocio del infierno, es la cosecha masiva de almas insípidas. Gente que simplemente se deslizó hacia el infierno sin notarlo, cuya vida fue un desperdicio gradual. El objetivo no es hacerlos malvados, es vaciarlos por dentro hasta que no quede absolutamente nada. Así que la pregunta que nos deja este manual, ya decodificado, es bastante inquietante, ¿no creen? Al ver esta guerra contra la razón, esta celebración de la mediocridad, este camino gradual hacia la nada, la pregunta es inevitable. ¿Cuáles de estas tácticas reconocemos en el mundo que nos rodea o, y esto es más difícil, en nosotros mismos? Este libro da para pensar muchísimo. Nos encantaría saber qué opinan en los comentarios. Y ya que andan por ahí, cuéntenos, ¿qué otro libro les gustaría que analizáramos a fondo en un próximo episodio? Si les gustó este análisis, por favor dejen un like y suscríbanse al canal para no perderse los que vienen. Gracias por acompañarnos en Lumencast. Chao, hasta la próxima.